Vamos a desarrollar este ejercicio relacionado a ciclos termodinámicos, el cual me parece que es bastante interesante. Les pediría que se queden hasta el final, el cual nos dice: sobre cierta cantidad n de gas se realiza un ciclo cerrado que consta de dos isócoras y dos isóbaras. Es decir, graficamos nuestro diagrama presión-volumen y nos están diciendo que hay dos isócoras, es decir, dos procesos a volumen constante. Puede ser desde un punto hasta otro punto, y acá desde un punto hasta otro punto, ¿sí? Dos isócoras son dos procesos a volumen constante, y dos isóbaras. Isóbaras significan procesos a presión constante, es decir, serían estas, ¿no? Que va desde un punto hasta otro punto donde la presión no cambia, y esta también sería otra donde va desde un punto hasta otro punto. Como podemos ver, acá estamos en un proceso cerrado, ¿no? Es decir, que va ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, y estos extremos básicamente nos están sobrando y eso es lo que eliminamos. Entonces estas dos isócoras y estas dos isóbaras nos están permitiendo realizar el gráfico de cómo se estaría desarrollando este ciclo termodinámico. Veamos qué más nos dice el ejercicio. Nos dice: las temperaturas en los puntos A y C son T sub A y T sub C. Eso lo vamos a ir escribiendo a medida que vamos desarrollando el ejercicio. También nos piden determinar el trabajo que efectúa el gas durante dicho ciclo en función de la temperatura T sub A y T sub C. Esto también lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Sí se sabe que los puntos B y D yacen en una isoterma. Esto es importante y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Una isoterma básicamente va en este sentido, ¿no? Es decir, empieza con una presión alta, un bajo volumen, y se dirige hacia la derecha bajando su presión e incrementando su volumen. En este caso vamos a decir que acá se encuentra el volumen B sub 1, este sería el volumen B sub 2, esta sería la presión P sub 1 y esta sería la presión P sub 2. Graficando la isoterma, entonces lo más probable es de que pase por este punto y por este punto, ya que normalmente tiene este comportamiento descendente, ¿no? A medida que el volumen incrementa. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Considerar que el punto A tiene el menor volumen y la menor presión y que el ciclo se realiza en sentido horario. Como pueden ver, en este caso la isoterma estaría para el punto B y D, por lo tanto este podría ser el punto B y este el punto D, o viceversa, este podría ser el punto B y este el punto D, ¿no? Pero acá nos están diciendo, antes de asumir cuál de los puntos es el punto B y el punto D, nos están diciendo que consideremos que el punto A tiene el menor volumen y la menor presión. Por lo tanto, este sería el menor volumen y esta sería la menor presión. En otras palabras, este sería el punto A. Y también nos están diciendo que el ciclo se realiza en sentido horario, es decir, en esta dirección, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, es que este es el punto A, lógicamente este sería el punto B. Y como nos están diciendo que el punto B y el punto D yacen en una isoterma, es decir, si es que este es el punto B y lógicamente esta es la isoterma, es decir, la temperatura en este punto y en todos estos puntos es la misma, eso quiere decir de que este punto, que también se encuentra sobre la misma isoterma del punto B, este punto sería el punto D. Y por lo tanto este sería el punto C, ¿no? De tal forma que esto sería de esta forma. Este sería el punto A, B, C y D. Nos están pidiendo determinar el trabajo que efectúa el gas durante dicho ciclo. Por lo tanto, el trabajo total sería el trabajo de A hacia B, más el trabajo de B hacia C, más el trabajo de C hacia D, más el trabajo de D hacia A. Este sería el trabajo que nos están pidiendo calcular, el trabajo total o el trabajo de todo el ciclo. Este volumen 1 podemos decir que es igual al volumen del punto A, también es igual al volumen del punto B. Este volumen B sub 2 podemos decir que es igual al volumen B sub C y también es igual al volumen B sub D. Con respecto a la presión, podemos decir de que esta presión P sub 1 es igual a esta presión del punto A y a la vez es igual a esta presión del punto D. Esta presión P sub 2 podemos decir que es igual a la presión del punto B y a la vez es igual a la presión del punto C. Conociendo esto, entonces sabemos que la ecuación del trabajo la podemos determinar mediante esta igualdad. Trabajo es igual a la integral de la presión por diferencial de volumen, que va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Por lo que el trabajo de AB sería igual a 0. ¿Sí? Si realizamos esta integral,
Entonces, como podemos ver, el volumen no cambia, ¿no? Acá es integral de diferencial de presión por diferencial de volumen. El volumen en el punto A hasta dirigirnos hasta el punto B es igual a 0, no cambia. Siempre cuando el volumen no cambia, como es el caso de A a B o de C a D, este trabajo va a ser igual a 0. Y este valor lo colocamos acá. Por lo tanto, el trabajo de C hacia D también sería igual a 0. Y esto también lo colocamos acá. En una gráfica presión-volumen, este trabajo también lo podemos determinar por el área debajo de la curva. En este caso podemos ver que tenemos un área igual a 0 debajo de la curva AB. El área que se proyecta hacia el eje X básicamente sería igual a 0. Y ese básicamente es el área del trabajo, ¿no? Como podemos ver, es igual a 0 para el tramo AB y para el tramo CD. Borramos la pizarra y ahora nos centramos en el trabajo de B a C y de D hacia A. Utilizamos esta misma ecuación. En este caso tenemos la presión constante de B a C y también es la presión constante de D hacia A. ¿Sí? Como pueden ver, la presión es exactamente la misma, la presión no cambia. Por lo tanto, podemos decir que la presión puede salir de la integración. Y ya sea de que se encuentre expandiéndose o comprimiéndose, el comportamiento en la integración sería el mismo. Entonces, desarrollando esto sería la integral de diferencial de volumen es volumen, que va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Desarrollando esto, entonces reemplazamos en vez de volumen, sería el volumen final, y eso es lo que colocamos acá, menos, ahora en vez de volumen colocamos el volumen inicial. Esta ecuación la podemos usar tanto cuando se está expandiendo, es decir, de B hacia C o de D hacia A. Vamos a calcular el trabajo inicialmente de B hacia C. Y este trabajo sería igual, la presión es constante, por lo tanto podemos decir que es igual a la presión P sub 2. Y en vez de volumen final, como pueden ver, parte de B y se dirige hacia C. Es decir, este sería el volumen final, que en este caso sería igual al volumen de C o al volumen B sub 2, ¿no? ¿Sí? Menos el volumen inicial, que sería igual al volumen de B, ¿sí? El volumen del punto B. Esto colocamos en esta parte de la pizarra. Y ahora, con esta misma ecuación, podemos calcular el trabajo de D hacia A. Y este trabajo sería igual a la presión que es constante. Como pueden ver, acá está la presión. La presión que es constante sería la presión P sub 1, que multiplica al volumen final. Como pueden ver, parte de D y finaliza en A, por lo tanto sería el volumen de A menos el volumen inicial, que sería el volumen de D. Y todo esto lo copiamos en esta parte de la pizarra. Borramos la pizarra y ahora sí, entonces reemplazamos el trabajo de AB es igual a 0, eso escribimos acá, más el trabajo de BC, que sería todo esto, eso es lo que escribimos acá, más el trabajo de CD, que es igual a 0, y más el trabajo de D hacia A, que sería todo esto. Volvemos a copiar toda esta ecuación, pero eliminamos los ceros y nos quedaría toda esta ecuación. Muy bien, ahora lo que hacemos es reemplazamos al volumen B sub C, ¿sí?, por un volumen general, que en este caso sería el volumen B sub 2. Y el volumen B sub B sería el volumen B sub 1, ¿sí? Y acá sería más presión P sub 1, el volumen B sub A, que sería igual al volumen B sub 1, menos el volumen B sub D, que en este caso sería el volumen B sub 2. Hacemos esto con el objetivo de reducir variables. Como pueden ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4 volúmenes. Acá ya tenemos básicamente 1 y 2 volúmenes, ¿sí? B sub 1 y B sub 2. Entonces se nos vuelve todo esto mucho más sencillo. Tendríamos que el trabajo total sería igual. Presión P sub 2 por volumen B sub 2 sería todo esto. Acá es más por menos, es menos P sub 2 por B sub 1. Tendríamos esto, ¿no? Acá es más por más, es más P sub 1 por B sub 1, tenemos esto. Más por menos es menos P sub 1 por B sub 2, sería esto. Aquí podemos aplicar pavo ratón, que es presión volumen igual a R por temperatura por el número de moles. Y eso podemos aplicarlo para cada uno de estos puntos. Es así que podemos decir que para el punto A sería la presión en A multiplicado por el volumen en A, y eso es igual a el valor de R, que es una constante, multiplicado por la temperatura del punto A y multiplicado por N, que es la cantidad de gas, que en este caso nos están diciendo que es N. Y lo mismo para el punto B, para el punto D y para el punto C. Y es así que en este caso vamos a reemplazar tanto
con presión P sub 1 o presión P sub 2 y con volumen B sub 1 y volumen B sub 2. Entonces acá la presión en A sería igual a la presión P sub 1, el volumen en A sería igual al volumen B sub 1 y eso es igual a R por temperatura en A multiplicado por el número de moles. Y en este caso tenemos de la misma forma, la presión P sub B sería igual a la presión P sub 2, el volumen B sub B, como pueden ver, es igual al volumen B sub 1 y eso es igual a todo lo que estaba acá a la derecha en esta ecuación. Para este punto D, de la misma forma, la presión P sub D sería la presión P sub 1 y eso es lo que copiamos acá. El volumen B sub D sería el volumen B sub 2 y eso es lo que copiamos acá y eso es igual a todo lo que estaba a la derecha. Y de la misma forma para el punto C, ¿no? Acá tenemos la presión en el punto C, que es igual a la presión en el punto 2, multiplicado por el volumen en el punto C, que sería igual al volumen en el punto 2, y eso es igual a todo lo que estaba a la derecha. Estas equivalencias vamos a reemplazarlas acá. Tenemos presión P sub 2 por volumen B sub 2. Presión P sub 2 por volumen B sub 2, eso es lo que copiamos acá, menos presión P sub 2 por volumen B sub 1. Presión P sub 2 por volumen B sub 1. Y copiamos todo esto acá, más presión P sub 1 por volumen B sub 1. Sería todo esto, menos presión P sub 1 por volumen B sub 2. Y copiamos todo esto. Como podemos ver, nos están pidiendo determinar el trabajo que efectúa el gas durante dicho ciclo en función de la temperatura T sub A y T sub C. Acá tenemos temperatura T sub A, temperatura T sub C, pero también tenemos la temperatura T sub B y T sub D. N es una constante, ¿sí? Por lo tanto puede permanecer dentro de esta ecuación y el valor de R también es una constante que también pueden permanecer dentro de esta ecuación. Pero quienes no pueden pertenecer a esta ecuación serían la temperatura B y la temperatura D, que las tenemos que convertir en función ya sea de la temperatura A o de la temperatura C o de ambas. Vamos a factorizar. R por N es lo que tienen en común cada uno de estos cuatro factores y eso es lo que sacamos, que multiplica a la temperatura T sub C menos la temperatura T sub B más la temperatura T sub A menos la temperatura T sub D. Como pueden ver, acá tenemos una isoterma, donde la temperatura en el punto B es igual a la temperatura en el punto D. Por lo tanto, la temperatura en el punto D podemos reemplazarla por la temperatura en el punto B. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Sí? En vez de esta temperatura T sub D, colocamos temperatura T sub B. De tal forma que ahora solamente tendríamos que transformar la temperatura T sub B, ya sea a temperatura T sub a temperatura T sub C o a ambas. Acá tenemos trabajo total sería igual, nuevamente copiamos R por N y que multiplica a la temperatura T sub C. Como pueden ver, acá tenemos menos T sub B menos T sub B. Por lo tanto sería menos 2 veces T sub B más la temperatura T sub A. ¿Sí? Solamente tenemos que transformar T sub B o temperatura del punto B hacia temperatura en A o hacia temperatura en C o hacia ambas temperaturas en función de ambas temperaturas y con eso habremos resuelto este ejercicio. Entonces nos centramos en estas dos ecuaciones con tal de lograr ese objetivo. Vamos a dividir esta ecuación entre esta ecuación, por lo tanto dividiríamos presión P sub 1 multiplicado por volumen B sub 1 dividido entre presión P sub 2 multiplicado por volumen B sub 1 y eso sería igual a esta parte de la ecuación dividida entre esta parte de la ecuación, ¿sí? Y acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver que eliminamos volumen B sub 1, R y N y es así que esta ecuación se simplifica a esta igualdad, como pueden ver. Entonces ahora nos centramos en estas otras dos ecuaciones, donde dividimos esta ecuación entre esta ecuación. Entonces tendríamos esta parte de la ecuación dividida entre esta parte de la ecuación. Y eso es igual a esta parte de la ecuación dividido entre esta parte de la ecuación. Eliminamos volúmenes R y N, de tal forma que nos quedaría esta igualdad. Como pueden ver, acá tenemos presión P sub 1 y presión P sub 2. Acá también tenemos la presión P sub 1 que se está dividiendo por la presión P sub 2. Por lo tanto, intuitivamente podemos dividir esta ecuación entre esta ecuación y ya tendríamos una relación de temperaturas, que es justamente lo que necesitamos, relación de temperaturas para poder transformar la temperatura T sub B a estas otras dos temperaturas. Y eso es lo que hacemos, dividimos esta ecuación entre esta ecuación. Por lo tanto,
dividiríamos esta parte de la ecuación entre esta parte de la ecuación. Y eso sería igual a esta parte de la ecuación dividida entre esta parte de la ecuación. Como pueden ver, acá nos quedaría la unidad, ya que todo esto que está en el numerador es igual a todo esto que está en el denominador. Entonces acá nos queda 1 sería igual, y acá multiplicamos extremos con extremos, que sería temperatura en A multiplicada por temperatura en el punto C. Y esto estaría dividido entre la multiplicación de medios con medios, que sería temperatura en B multiplicado por la temperatura en D. Ahora procedemos a multiplicar lo que está acá dividiendo por este número 1 y nos quedaría esto. Y eso sería igual a lo que nos queda aquí en el numerador. Acá tendríamos la temperatura en B. Como pueden ver, acá tenemos la temperatura en el punto D. Y este punto se encuentra sobre una isoterma. Y esta temperatura es idéntica a esta temperatura. Por lo que en vez de colocar temperatura en el punto D, colocaríamos temperatura en el punto B. Y eso es igual a todo lo que está a la derecha. Acá, al realizar esta multiplicación, nos quedaría la temperatura en el punto B elevado al cuadrado es igual a todo lo que estaba acá a la derecha. Sacando raíz tanto a la izquierda como a la derecha, nos quedaría esta igualdad. La temperatura en el punto B sería igual a la raíz cuadrada de la temperatura en el punto A multiplicada por la temperatura en el punto C. Y eso es lo que necesitábamos hacer. Ver una igualdad de tal forma que la temperatura en el punto B la pongamos en función ya sea de la temperatura en A o la temperatura en C o de ambas temperaturas. Y eso es lo que hemos conseguido y eso es lo que reemplazamos en esta parte de la ecuación en vez de la temperatura en el punto B. Como pueden ver, ya tenemos el trabajo total, ¿sí?, de todo este ciclo en función de la temperatura en el punto A y la temperatura en el punto C. Acá tenemos temperatura en A, temperatura en A, temperatura en C y temperatura en C. R y N son constantes, por lo tanto pueden permanecer dentro de esta ecuación. Esta sería la respuesta al ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.